y damos la más cordial bienvenida a todos quienes nos acompañan esta mañana. Mi nombre es María Trinidad Castro, soy la directora ejecutiva del World Energy Council, o más fácil, Consejo Mundial de la Energía, en su capítulo de Chile. Represento a una organización presente en más de 80 países a lo largo del mundo, donde promovemos un sector energético más sustentable centrado en el mayor bienestar de nosotros las personas. Hoy día, en este día, estamos muy contentos de encontrarnos con ustedes para conversar acerca de la importancia de la digitalización, relevándolo como lo vemos desde el World Energy Council, como una pieza clave en el proceso de transición energética. En el World Energy Council se considera dentro de los 5 principales drivers de esta transición energética, donde los denominamos como las 5D, que son la descarbonización, la descentralización, la disrupción de la demanda, la diversidad y, por cierto, la digitalización. Para esto, esta mañana nos encontramos con nuestros panelistas, expertos en estas materias, con quienes podremos iluminar nuestra conversación, donde revisaremos los principales focos de nuestra industria energética y las perspectivas futuras y experiencias junto con soluciones actuales. Esta mañana comenzaremos con la presentación del jefe de la División de Política y Estudio del Ministerio de Energía, el señor Carlos Barría. Carlos es ingeniero eléctrico de la Universidad Católica. Él cuenta con diversos estudios, una experiencia de 17 años trabajando en posiciones de liderazgo en organizaciones públicas y privadas de nuestro sector energético en Chile. En los últimos 2 años nos acompaña desde el Ministerio de Energía, estuvo a cargo del Plan de Carbono Neutralidad y la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, y hoy dirige la planificación energética de largo plazo de dicha cartera, la actualización de la política energética y diversas iniciativas estratégicas. Así es que, sin más, los dejo con Carlos. Muy bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy día, Carlos. Buenos días. Hola, buenos días, Trinidad, ¿me escuchan bien? Te escuchamos Perfecto, perfecto. Gracias. gracias. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación y disculpen la hora, yo se atrasó porque yo me atrasé un poquito, pero ya estamos acá. Tengo una presentación que quiero compartirles, que por acá se las voy a compartir para ir ayudando un poquito a poner el punto de la importancia que tiene la digitalización, ¿cierto? En el, por acá está. Ustedes me avisan de que se ve bien. Ahí, Ahí ¿se se ve ve bien? perfecto. Sí, está perfecto. En el Gracias. formato que corresponde. Perfecto. Ahora sí. Ya. Entonces, la idea de estos 15 minutos que tengo para mostrarles, ¿cierto? Es ver dónde la digitalización en el sector energético y a propósito de la transición energética eh, incorporan, ¿cierto?, las distintas temas asociados a las tecnologías que van a ir necesitando, ¿cierto?, incorporarse en nuestra matriz, digamos, en nuestras redes eléctricas, no solo a nivel de las redes propiamente tal, generación, transmisión, distribución, sino también para las distintas personas, pymes, ¿cierto?, consumidores, clientes que podrían beneficiarse de la digitalización. Y yo creo que eso es un tema inicial, un concepto inicial. La digitalización trae beneficios para las personas, beneficios para la industria porque se hace mucho más eficiente y obviamente le permite ir incorporando la mayor cantidad de tecnología y no solamente eso, sino que ir aprovechando las nuevas tecnologías, aprovechando los datos, la información que hoy día ya genera un sector eléctrico que puede ser aprovechado para hacer una mucha mejor gestión, traer beneficios y aprovecharlo. Entonces, lo primero que quise incorporar en esta presentación fue un contexto energético. Hoy día estamos en un contexto energético súper distinto a lo que veíamos quizás hace incluso 2 años atrás. El sector energético en general, ustedes lo saben muy bien, va cambiando, tiene una dinámica súper rápida, de alta velocidad, que hay que ir, ¿cierto? Como política pública, incluso como sector, como tanto desde el punto de vista privado como público, hay que ir incorporando, hay que ir cada vez, ¿cierto? Tomando en consideración para todas nuestras decisiones de inversión, de políticas públicas, de regulación, etcétera. Esto probablemente lo saben todos ustedes. La crisis climática. Estamos en una crisis climática y se nos acaba el tiempo, esa es la verdad. Hace un mes atrás, ¿cierto? Por ahí por el 9 de agosto creo que fue, el IPCC entregó
el sexto informe de los científicos, ¿cierto?, del efecto físico que tiene el cambio climático. Y hizo una serie de conclusiones que básicamente lo que refuerzan es que estamos en una crisis climática, que el culpable somos nosotros, la humanidad, ¿cierto?, y que se nos acaba el tiempo. Eso es como un muy buen resumen. Y el sector energético, la verdad que es el responsable de gran parte de esa crisis climática, para decirlo así. No solamente en Chile, por supuesto, sino que también en el mundo. Hoy día en Chile, el último inventario nacional de gases de efecto invernadero nos muestra que el 77% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, ¿cierto?, de CO2 equivalente, es del sector energético. El sector energético considerando el sector eléctrico, el sector transporte, ¿cierto?, la industria, las edificaciones. Y esto, como decía, se repite también en otros países. En general, 70-80% de la responsabilidad de las emisiones es del sector energético, por lo tanto, no cabe duda que como sector energético tenemos que hacernos cargo de esta problemática. Eh, Además de eso, tenemos otro tipo de problemática, que es la contaminación local. Hoy día en Chile, las ciudades de centro-sur, ahí tenemos un compromiso, tenemos un problema histórico, ¿cierto?, que es reducir la contaminación local de las distintas ciudades de centro-sur que hoy día usan como combustible, ¿cierto?, la leña. Y la leña, no cualquier leña, la leña húmeda, ustedes saben, con artefactos ineficientes, y por lo tanto estamos en un momento en que ya tenemos que hacernos cargo de forma urgente. Hay un proyecto de ley en el Congreso, pero no solamente basta con el proyecto de ley, sino que también va a haber un cambio tecnológico, va a venir un cambio de adaptación y donde también la digitalización va a tener un rol importante porque pensamos en que la climatización debería ser eléctrica, por ejemplo, y para eso obviamente requiere una construcción eficiente e inteligente de ese tipo de soluciones. ¿Cuál es la buena noticia en Chile? Usted lo sabe muy bien. Tenemos un tremendo potencial de energía renovable. Acá, hace algunas semanas atrás, hace 2 semanas atrás, publicamos el informe preliminar de la planificación energética a largo plazo, que es un proceso quinquenal, se hace cada 5 años, y esta era la oportunidad de publicarlo, ¿cierto? Es un proceso que está establecido por ley, en la ley eléctrica, y lo que nos muestra, ¿cierto?, son distintos escenarios de largo plazo. Después voy a comentar un poquito más de eso. Pero la oportunidad que tiene Chile es que tiene un potencial de energía renovable enorme, más de 80 veces la capacidad actual que tiene el sistema eléctrico nacional, ¿cierto? O todos los sistemas eléctricos del país. Es una cantidad enorme, con lo cual tenemos energía renovable por muchos años más, y no solamente para el consumo interno, sino que también para exportar energía renovable. Por lo tanto, eso es algo que ustedes lo saben muy bien. Tenemos un tremendo potencial de energía renovable. Hace 2 años atrás se estableció un compromiso histórico de Chile, la carbono neutralidad, con distintas medidas que probablemente ustedes también deben saber muy bien, con eficiencia energética, energía renovable, electromovilidad, el hidrógeno verde. Vamos a poder mitigar las emisiones necesarias, ¿cierto?, para que al 2050 al menos, ojalá sea antes, para que al 2050 al menos, ¿cierto?, podamos ser carbono neutrales, que es lo que podamos emitir, ¿cierto? Lo que emitamos en esa fecha logre ser absorbido por nuestros bosques. Ese es el compromiso de carbono neutralidad que tenemos hoy día, pero ojalá podamos adelantar eso, y como sector energía, la verdad que estamos haciendo muchas cosas para poder adelantar esa meta. Un gran ejemplo, el retiro de centrales a carbón, ¿cierto? Al 2025 tenemos cerca del 65% de unidades a carbón que van a ser retiradas o reconvertidas, ¿cierto? Siempre y cuando la seguridad del sistema eléctrico, la suficiencia del sistema eléctrico, la confiabilidad de nuestro sistema eléctrico no se vea perjudicada. Pero está el compromiso, el 65% de las centrales a carbón al 2025 deberían retirarse o reconvertirse a otros combustibles más limpios, ¿cierto? Eso es también un compromiso histórico. Bueno, un poco de diagnóstico y yendo a los temas de digitalización. Acá quise mostrarles un poquito, muy resumidamente, ahí les recomiendo a todos ustedes, hay un código QR con el teléfono, véanlo, les va a aparecer el informe preliminar de la PELP. Visiten la página web, hay mucha información que hoy día no la vamos a ver toda, pero esto es un pequeño resumen. Lo que hacemos en la PELP, que es la planificación energética a largo plazo, es evaluar, lo hicimos de una forma participativa, por supuesto,
mirar tres escenarios de largo plazo. Esos escenarios energéticos nos permiten encontrar las necesidades energéticas. Esas necesidades energéticas, que es la demanda, nos permite encontrar la oferta energética necesaria y la infraestructura energética, y también las distintas necesidades desde el punto de vista tecnológico que debería tener el sistema eléctrico. Y de ahí nace también esta nueva forma, esta nueva visión, ¿cierto?, de modernizar el sistema eléctrico y la relevancia que también tiene la digitalización. Algunos datos de resultados que tiene Stapler, no voy a entrar en todos porque son muchos. Nuevamente los invito a mirar ese informe. Estamos viendo que tenemos tres escenarios. El escenario recuperación, que es un escenario menos optimista, ¿cierto? Un carbono neutralidad, que es con la meta que tenemos establecida, y uno de transición acelerada, que, como les decía, es más ambicioso, adelanta la meta o la meta de reducción de emisiones que tenía el sector energético para la carbono neutralidad. Eh, Básicamente el resumen es que el hidrógeno, la climatización, la electromovilidad cambian estructuralmente, ¿cierto?, la demanda energética del país y la demanda eléctrica particularmente. Porque si uno quiere resumir la carbono neutralidad y la ambición climática que tiene el país en el sector energético, significa electrificar. Electrificar usos energéticos que hoy día se hacen, ¿cierto?, con combustibles fósiles y que se proyectaban a hacer con combustibles fósiles. Electrificar. Y al electrificar, obviamente necesitamos digitalizar. ¿Por qué? Porque necesitamos efectuar una gestión inteligente de la demanda, efectuar gestión inteligente no solamente de la demanda de la industria o de los consumos públicos, ¿cierto?, de los consumos comerciales, sino que también de las personas, de las casas, de los edificios. Hay, por un lado está la demanda, ¿cierto?, que se multiplica por 3, ¿cierto?, los consumos eléctricos desde aquí al 2050. Hay también un escenario en donde la generación eléctrica ya es full renovable. Nosotros creemos que al 2050 vamos a tener una matriz 100% de energías limpias, de energía cero emisiones, ¿cierto? Incluyendo concentración solar de potencia, energía fotovoltaica, almacenamiento, energía eólica, y cierto, y por cierto también algunas soluciones que puedan venir de combustible sintético con el hidrógeno. Esto también muestra algo súper importante. Como les decía, el consumo energético se va a electrificar. Hoy día el 24% de nuestro consumo energético es electricidad. Nosotros vemos que al 2050 es posible que incluso se triplique esa electrificación de los consumos energéticos del país. Por lo tanto, requerimos un sistema eléctrico mucho más confiable, mucho más resiliente, ¿cierto?, a propósito también del cambio climático y de los efectos que tiene Chile a propósito del cambio climático. Esto también es una demanda de lo que vemos hoy día, un gráfico que muestra la demanda arriba y la participación tecnológica de generación abajo. Esto es lo que vemos hoy día, una demanda típica, ¿cierto?, con una participación de generación fotovoltaica, generación a carbón. Lo que vemos en el 2030 es un cambio estructural importante. Ya se va el carbón, ¿cierto?, en la mayor parte de los casos, ¿cierto? Tenemos una participación mucho más grande de la energía solar. Vemos en el gráfico de arriba, ¿cierto?, la demanda empieza a incorporarse el hidrógeno, empieza a incorporarse la electromovilidad, la climatización, y todos esos consumos tienen que hacerse de forma inteligente. Tiene que haber una gestión inteligente del consumo de hidrógeno, la producción, el consumo de electricidad para la producción de hidrógeno, la climatización y la electromovilidad. Déjeme avanzar un poquito. La generación distribuida también, vemos un tremendo mayor incorporación de generación distribuida al 2030, al 2050, que va a ser clave, ¿cierto?, en esta descentralización que comentaba Trinidad, ¿cierto?, que incorpora esta transición energética. Tenemos que descentralizar, y hoy día la generación distribuida es una enorme herramienta para poder hacer más eficiente el sistema eléctrico y también para aprovechar los recursos que hoy día tiene cada una de las ciudades, porque el sol, ¿cierto?, está en todos los lugares del país y es posible avanzar mucho más en generación distribuida. Eh, y el almacenamiento va a ser esa clave para poder seguir incorporando más energías renovables, como la energía solar, como la energía eólica. Nosotros vemos que al 2030 más del 40% de la generación será de energías renovables no convencionales, en algunos escenarios 50, en otros escenarios 60% de energías renovables no convencionales. Por supuesto, tienen que haber las instalaciones necesarias, la robustez suficiente de la red eléctrica, tienen que llegar las líneas que hoy día se están desarrollando, ¿cierto? Por ejemplo, la línea en corriente continua al norte de HVDC, ¿cierto? Se tienen que dar varios temas para poder lograr ese tipo de metas que nos estamos planteando o ese tipo de cantidad de energía renovable que nos estamos planteando.
Bueno, dentro de los desafíos, y acá parto por los temas de digitalización también, o un pequeño resumen. Acá las acciones prioritarias para la transición energética. Esta electrificación va a requerir un sistema eléctrico más resiliente, ¿cierto? Más confiable, fortalecido en calidad de servicio también. Eh, la eficiencia energética, la gestión inteligente de la demanda va a ser clave, como les decía, porque tenemos más consumos eléctricos y con comportamientos de la demanda que incluso todavía no sabemos cómo van a ocurrir, ¿cierto? La típica pregunta, la electromovilidad, ¿a qué hora vamos a cargar el auto? ¿Va a ser la oficina, la casa? Imagínense si todos llegáramos a cargar nuestros autos eléctricos por allá por el 2030, a la hora de las 7, 8 de la tarde, tendríamos una punta del sistema eléctrico que sería imposible de operar, ¿cierto? De gestionar. Por eso tenemos que empezar hoy día a ver cómo podemos ir gestionando de forma inteligente la carga de los vehículos eléctricos en horarios en que no nos forcemos, ¿cierto?, a tener algún problema del sistema eléctrico o hacer muchas inversiones que también siempre no es el propósito, hay que ser eficientes también. Hay distintas obras que hay que hacer, ¿cierto? Hay una integración renovable importante, hay una incorporación importante de generación distribuida. En la generación renovable, fotovoltaica y eólica impone también una pequeña desafío al sistema eléctrico, donde de aquí en adelante se integran sistemas eléctricos con mucha electrónica de potencia, generación, ¿cierto? Al sistema de almacenamiento, eólico, fotovoltaico, que va a requerir ahí nuevas tecnologías, una interoperabilidad importante entre las plantas generadoras que hoy día todavía no se ve y para eso la digitalización es relevante también. Hicimos un estudio el año pasado y terminó este año, ¿cierto? Con el Centro de Energía de la Universidad de Chile, financiado por GIZ, ¿cierto? Y a propósito del Energy Partnership que tiene Chile con Alemania, y de alguna forma mostró una prospección de la digitalización en el mundo energético en Chile. Ahí está el QR donde pueden bajar ese estudio, está público, lo pueden revisar ustedes. Es una visión general, un marco a propósito también de experiencia internacional, de experiencia académica, de experiencia de los distintos nichos y focos de investigación que hay en varios lugares del mundo. Esto lo hizo la Universidad de Chile. Y por supuesto, el resumen es que el nivel de integración de redes inteligentes, de digitalización, ¿cierto? De gestionar los recursos distribuidos es enorme. Básicamente, todos los segmentos del sistema eléctrico, como decía antes, generación, transmisión, distribución, consumo, industria, tiene una oportunidad enorme al digitalizarse, al utilizar la información de la mejor manera posible, ¿cierto? La movilidad, por supuesto, las ciudades inteligentes. Hay un enorme espacio de oportunidades que se pueden ir definiendo. Eh, Acá hay algunos datos, esto no se los voy a pasar un poquito más rápido. La digitalización, como dice ahí, ofrece un tremendo rango, ¿cierto?, de uso, como les decía, a nivel industrial, comercial, residencial, que probablemente vamos a tener que ir incorporando, y también como ministerio, como entes reguladores, también tenemos que ir viendo para poder ir modificando las normativas, los reglamentos, eventualmente alguna idea de leyes, ¿cierto? Porque esto tiene que ir de forma acelerada, esto nos va a llegar de la noche a la mañana de una forma masiva, como los autos eléctricos, por ejemplo. Por lo tanto, ahí tenemos que ir preparando, y eso es lo que estamos haciendo en las distintas estrategias, ¿cierto? Y planes para poder ir incorporando este tipo de soluciones tecnológicas. Acá también las tecnologías habilitantes para la digitalización y las oportunidades de innovación son tremendas. La gracia de la digitalización, ¿cierto? Que también permite establecer un sistema eléctrico mucho más democrático, mucho más amplio, ¿cierto? Donde distintos emprendimientos también pueden participar de entregar soluciones para, por ejemplo, la seguridad del sistema eléctrico. Por lo tanto, también tiene un efecto muy interesante, importante y una oportunidad para los emprendimientos, para la innovación, para los estudios académicos, etcétera. Eh, Otro gran tema, la interoperabilidad. Creo que me estoy extendiendo en mi tiempo, pero me quedan dos láminas. La interoperabilidad de la electromovilidad, ¿cierto? Porque los usos de electromovilidad y las cargas de los autos van a tener que ser inteligentes. No solamente nos vamos a tener que
contar o cargar nuestros autos eléctricos en nuestra casa. Vamos a tener que poder cargar nuestros autos en nuestra casa, en el supermercado, en el mall, ¿cierto? En la calle, en el estacionamiento donde trabajamos, ¿cierto? En otras ciudades, por lo tanto, ahí es clave cómo se van definiendo los estándares de interoperabilidad que van a ir definiendo la estructura completa, ¿cierto?, de redes que nos van a permitir cargar nuestros autos sin tener distintas restricciones o limitaciones por tecnología o limitaciones porque el software del auto no va con el software del sistema de carga que puede ocurrir, ¿cierto? Y está ocurriendo. Por lo tanto, ahí hay un tremendo también desafío que estamos trabajando con los distintos equipos también del Ministerio de Energía. Ahí también les dejo siempre un QR para que visite la plataforma de electromovilidad donde hay distintas novedades. Y lo último, estamos pavimentando, ¿cierto?, con la planificación energética a largo plazo, un camino de modernización importante de la red eléctrica del futuro. Como les decía antes, hay una transición energética muy potente en cómo los sistemas de generación se van transformando a sistemas de generación con electrónica de potencia, donde lo digital es clave para poder interoperar todo el sistema eléctrico. Desde máquinas rotatorias, ¿cierto? Las centrales térmicas, las centrales hidráulicas son máquinas rotatorias que entregan distintas calidades de su electricidad al sistema eléctrico, como la inercia, como el control de frecuencia, etcétera. Ahora todo eso va a tener que hacerlo sistemas, ¿cierto?, que predominan los fenómenos electromagnéticos, esto un poquito tuerca, la conmutación de dispositivos de electrónica de potencia, todo eso se está desarrollando ya hay investigación, incluso ya hay algunas plantas que están probando, ¿cierto?, ese tipo de soluciones para mantener la seguridad del sistema. Y en Chile tenemos la gracia de que nuestro sistema de investigación de electrónica de potencia es súper fuerte, es uno de los mejores del mundo incluso, estamos muy bien rankeados, por lo tanto hay que aprovechar eso y seguir trabajando en eso. El próximo paso, con esto termino, estamos licitando con el Banco Interamericano de Desarrollo ahora un análisis mucho más específico, ¿cierto? Ahora prioricemos, bueno, ¿cuáles son las mejoras que hay que hacer en el marco regulatorio para digitalizar el sector energético? Hay que ver el estado del arte, ¿cierto?, desde el punto de vista normativo, regulatorio y definir una propuesta de plan de acción. Así que también QR ahí para los que estén interesados en ver ese estudio y postular, ¿cierto? Se reciben las propuestas, estamos en tiempo, el 28 de septiembre de este año. Yo sé que fui muy rápido, pero les agradezco ahí cualquier consulta en el panel, estoy totalmente disponible. Muchas gracias, Trinidad. Muchas gracias a ti, Carlos, por esta contundente exposición en donde cada slide tenía una información para procesar durante mucho rato. Un sistema energético a prueba de futuro. Al final del día, como decimos en WEC, una energía a prueba de futuro donde necesitamos construir un sistema más confiable, más resiliente y en definitiva más eficiente, donde la digitalización, como tú bien dijiste en tu primera slide, no queda ninguna duda, trae beneficios y beneficios para nosotros las personas. Así es que muy contentos, muy agradecidos de tu participación con esta presentación de marco e interesante y contundente información entregada, que va en línea con los encuentros que hemos trabajado para generar estas conversaciones que iluminen la transición energética. Ahora es tiempo de dar paso a nuestro panel de conversación, en donde invitamos a cada uno de quienes nos están escuchando hoy día y quienes están participando en este encuentro, enviando sus preguntas a través del chat de esta plataforma, en donde iremos respondiendo de a poco a estas junto a nuestros invitados. Para la conducción de este panel de esta mañana nos acompaña Carolina García. Carolina es gerente Cloud Infrastructure and Software Group Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay de Cisco, entidad, por cierto, miembro del World Energy Council WEC Chile. Carolina es ingeniera civil industrial de la Universidad de Santiago de Chile, tiene numerosos estudios en economía y medio ambiente, más de 15 años de experiencia en la industria tecnológica y motivada principalmente por la innovación y la transformación que ésta genera cuando se integra dentro de los procesos de los negocios. Actualmente Carolina en Cisco es responsable de la arquitectura Cloud y Software para los países que mencionamos, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, con foco en el desarrollo de soluciones para el manejo de aplicaciones del negocio, apoyando la transformación de la digitalización de las compañías. Actualmente Carolina también es integrante de la tercera generación de un programa emblemático para nuestra organización, como es el Women in Energy de WEC Chile. Así es que una amiga de la casa, muy bienvenida, Carolina. Muchas gracias, Trinidad. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad, para mí es un placer poder acompañarlos hoy
Y bueno, más aún con este tema tan relevante como es la transformación digital, tanto para nuestro país como para el mundo. Muchas gracias por este espacio y bueno, quería presentarles porque junto conmigo van a estar conversando en este panel a los invitados que me gustaría presentar, ¿sí? Mariana Portela, ella es gerente de vertical de energía de Cisco Chile. Mariana es ingeniero civil electrónico de la Universidad Tecnológica de Buenos Aires y también tiene un magíster en negocio en la Universidad de Belgrano en Argentina. Ella cuenta con 25 años de experiencia en el mercado de las telecomunicaciones y actualmente se desempeña como gerente de la vertical de energía en Cisco Chile. Anteriormente trabajó 4 años como Business Development Manager para el segmento de educación, especializándose en redes de datos y seguridad. Antes de Cisco, bueno, Mariana estuvo 4 años como gerente comercial en la empresa Anixter, desempeñando funciones en Argentina, Uruguay y también Paraguay. Así que bienvenida, Mariana, a nuestro panel. Muchas gracias, Caro. Buenos días a todos. Nuestro próximo invitado, lo quisiera presentar, Matías Colbarros. Él es gerente general de Smart Clarity en Chile y Colombia. Es socio cofundador de Clarity Energy. ¿Sí? Matías es ingeniero comercial y actualmente se encuentra cursando un magíster de Ingeniería de la Energía en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con una especialidad en recursos humanos, un diplomado en eficiencia energética aplicada y otros en ventas estratégicas también en la Universidad Católica. ¿Sí? Él es un apasionado por la tecnología y también por la energía, siendo un emprendedor por naturaleza. Matías, en compañía también de su padre, Alejandro Colmori, crearon una empresa llamada Smart Clarity, una compañía que es experta en soluciones de ingeniería y eficiencia energética de alto impacto en la sostenibilidad. Excelencia operacional y mejora continua han venido promoviendo también estos valores corporativos en la industria. Smart Clarity, ellos son expertos en eficiencia energética y tienen operaciones en Chile y Colombia, abriendo también mercados en toda Latinoamérica. Así que bienvenido, Matías, a nuestro panel también. Carolina, bienvenido. Muchas gracias a todos. Sigo con las presentaciones de nuestros panelistas. También nos acompaña Cristian Walter. Él es gerente de gestión energética de Colbún Soluciones by Efficity. Cristian es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica con un magíster en la Universidad de Texas en Austin. Posee más de 10 años de experiencia en gestión energética, trabajando con las empresas corporativas más importantes del país, bancos, retail, comunicaciones. Él es fundador de Efficity, empresa adquirida por el grupo Colbún el año pasado, en el 2020, y actualmente es gerente de gestión energética de Colbún Soluciones by Efficity. ¿Sí? Bienvenido, Cristian. Cristian, a nuestro panel. Hola, buenos días, Carolina. Y también, por último, por supuesto, también nos acompaña en este panel Carlos Barría, que estuvo con nosotros y que nos entregó todo el contexto, ¿cierto?, para poder entablar esta enriquecedora conversación. Así es que, bienvenido, Carlos, también a nuestro panel. Bien. Y a toda nuestra audiencia, a los que nos están escuchando, bueno, le agradecemos por acompañarnos en este encuentro y aprovecho también de invitarlos porque pueden realizar preguntas a través del chat disponible en la plataforma para que nosotros podamos canalizar y también responder a lo que ustedes están consultando. ¿Sí? En este momento, entonces, vamos a iniciar el panel de conversación que hemos preparado preguntas para compartir y comenzaré con Matías, ¿sí? Así que Matías, una consulta, mira, nosotros durante esta última década hemos visto que la mayoría de las empresas del mundo, sea cual sea el sector y la actividad en la cual están, han invertido masivamente en infraestructura, en soluciones tecnológicas,
Todo esto para ayudar en el proceso de digitalización. Bueno, y lograr con esto todas estas ventajas competitivas que los van a hacer, ¿cierto?, ser diferenciados respecto de su competencia. Y bueno, la idea y el objetivo es justamente alcanzar estos ámbitos donde las empresas realmente generan valor para sus clientes. Entonces la pregunta es, según tu experiencia, ¿cómo la digitalización impacta la calidad de vida de las personas y también de la industria? Hola, ¿se escucha? Perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, primero que todo agradecer la invitación a la Trinidad, a la Sole, en este caso Carolina. Muy contento de poder aportar nuestra visión desde el punto de vista de lo que es la digitalización energética en el sector energético. Mira, yo creo que desde el punto de vista de la calidad de vida para las personas, en mi opinión hay muchos beneficios, pero me gustaría centrarme en lo principal, que yo creo que es la confianza. ¿Ah? El poder hoy día tener digitalización energética te permite que los usuarios, que las personas tengan datos concretos, datos que finalmente son difíciles de cuestionar. Y hoy día, obviamente, en el mercado se ha dado que hay como una sensación de desconfianza, de no transparencia, y yo creo que desde el punto de vista de poder acercarse esto a la realidad, al usuario, con datos concretos, fidedignos y confiables. Por otro lado, desde el punto de vista de la industria, yo creo que hay un sinfín de beneficios, pero me gustaría quizás clasificarlo como en tres segmentos. Primero, partiendo del punto de vista, ya yéndonos a terreno desde la industria, en el operador, la persona que está en terreno, el supervisor. En nuestra experiencia hemos registrado hasta personas que levantando datos eléctricos, porque tienen que hacer levantamiento de variables eléctricas, y no solamente en una industria, sino a lo largo de todo Chile, también en Colombia, hasta 16 kilómetros o sea, van caminando, o sea, tienen que recorrer levantando información, y eso en realidad creemos que es un desgaste innecesario. Y hoy día la digitalización energética viene, ¿cierto?, a cierta manera automatizar eso, y estas personas poder trabajar en lo que realmente agrega valor. Por otro lado, los mandos medios de la jefatura, que a partir de que la energía te habla, uno puede, ¿cierto?, disponibilizar la gestión de las máquinas, ¿ya? Uno puede decir, ¿sabes?, que en realidad, a partir del dato, uno puede decir, ¿sabes?, que mi máquina está operando un 70, un 80, un 90%, y si es inferior a eso, ¿de qué manera podemos, ¿cierto?, aumentar ese porcentaje, que vaya obviamente en beneficio de la confiabilidad de las máquinas y por consecuencia una mayor productividad y una mayor competitividad? Y el tercer espectro son el área más gerencial, que hoy día las cosas fundamentales, la sustentabilidad y la eficiencia energética, y a partir de los datos, ¿cierto?, uno puede cuantificar la emisión de CO2, la emisión de los GI o los gases de efecto invernadero, y por otro lado, con datos fidedignos y confiables, poder, ¿cierto?, retroalimentar a la gerencia y dar el input de qué decisiones estratégicas se pueden tomar en el fondo para el negocio. En definitiva, nosotros creemos que este tema de la digitalización energética viene, ¿cierto?, a entregar una propuesta de valor para cada tipo de usuario o actor. Y por eso creemos que es algo fundamental, central, y que está tomando mucha fuerza no solamente en Chile, sino a nivel mundial. Muchas gracias, Matías. Y salto ahí a Cristian. Me gustaría saber cómo lo están haciendo ustedes al interior de Ficity para enfrentar estos desafíos de digitalización, pero como organización. ¿Qué nos puedes contar ahí? Sí, mira, te cuento un poquito de manera muy resumida. Nosotros, históricamente, desde que venimos trabajando con nuestros clientes, en temas de gestión energética, se ha ido relevando la importancia de contar con los datos, como decía también Matías anteriormente, a toda escala, tanto desde los operarios, digamos, básicos hasta nivel gerencial. Y una de las cosas que nos hemos ido dando cuenta es que muchas veces existían, digamos, o existen actualmente barreras para poder acceder a esos datos. Es difícil entenderlo, es difícil llegar a ellos, estén bien estructurados. Entonces,
nosotros como empresa hemos ido teniendo, digamos, un crecimiento, hemos ido desarrollando tecnología para poder levantar y contar con datos fidedignos, ¿cierto? Para que los clientes puedan hacer una buena gestión de su uso energético. Eso nos ha llevado a nosotros como empresa también de manera interna a también digitalizar nuestros procesos. Es un camino continuo, digamos, que no se demora meses, sino que muchas veces son años, digamos, de procesos, de mejora de procesos internos. Pero vemos que es el camino, digamos, que hay que tomar, hay que ir avanzando hacia la digitalización de los procesos internos, porque eso te permite como empresa desarrollar también nuevos modelos de negocio que tú después le presentas a los clientes y les puede ayudar a ser más competitivos dentro de sus propios rubros, porque las empresas hoy en día, digamos, el core no es la energía, ellos ven la energía como un costo generalmente, pero es un costo importante que hay que gestionar. Entonces la digitalización ayuda, digamos, a poder gestionar de manera eficiente los costos energéticos de la empresa y también ayudarlo así a avanzar en sus metas corporativas de sustentabilidad, etcétera. Así que eso. Sí, súper interesante el caso de que ustedes también lo están implementando dentro de la compañía. Entonces, no solamente prestan los servicios, sino que también se hacen cargo de eso internamente. Muy interesante. Bueno, ahí salto a Mariana. Me gustaría, Mariana, si nos pudieras compartir desde el punto de vista de tu experiencia también en empresas tecnológicas, cómo ha ido modificando esta percepción que tienen el sector eléctrico en esta tendencia de convergencia entre tecnologías tradicionales de TI y tecnologías ya de operación en planta, que tiene mucho que ver con la industria. La convergencia entre OT y la convergencia entre OT e IT. Si nos pudieras comentar Gracias. ahí. Bueno, como primero, buenos días a todos y muchísimas gracias sobre todo por esta invitación y de alguna forma por poder compartir algunos de los desafíos y algunas de las tendencias que estamos viendo en este sentido con el único propósito de sumar, ¿no? y agregar valor. Yo entiendo que se habló mucho de la digitalización y creo que hay una pregunta importante que es ¿por qué la digitalización en este sector o por qué hoy la digitalización en este sector está teniendo tanto auge cuando de alguna forma este concepto de transformación digital viene ya desde hace bastante tiempo? Nosotros en Cisco y en forma independiente se ha hecho un estudio y en base a ese estudio, de hecho se publicaron 2 libros que se denominan Vortex, en su primera edición y en una segunda edición ya más profunda, que de alguna forma estudiaba justamente el impacto de la transformación digital en las distintas industrias. El nombre de Vortex es como un torbellino y su nombre particularmente surgía a partir de entender esto, que esta transformación digital colocaba a todas las empresas o a cual cada una pertenecía, distinto era el impacto que tenía. Y si vemos en este diagnóstico, todo lo que es el tema de las utilities, tal vez se encontraba en un estadio más lejano. Digamos, nadie puede no reconocer el impacto que ha tenido la digitalización en ámbitos como es, por ejemplo, el entretenimiento, como es, por ejemplo, la banca con todas las fintechs y demás. Sí así, nada o no tanto se escuchaba en el sector energético. ¿Y esto por qué? Porque básicamente la digitalización tiene que estar empujada por alguna demanda de negocios. Y hoy escuchábamos a Carlos inicialmente y me quedo con algunos conceptos, como él mencionaba, bueno, hoy necesitamos una gestión inteligente, porque ha cambiado la demanda.
una demanda que empieza a exigir otras características, una demanda o un mercado que hoy hace auge de todo lo que es la electricidad para los autos, la electricidad para la climatización, la electricidad para mejora en aspectos críticos que enfrentamos, como es el impacto de los cambios climáticos. Por lo tanto, la energía en sí misma toma un rol tal vez distinto al rol histórico, que de alguna forma no tenía esta exigencia de digitalización. Cuando la misma realidad impacta y modifica estas variables, es que la digitalización, no por un proceso per se, sino por lo que aporta a este cambio social, empieza a tener sentido. Y se mencionó también, y Carlos lo exponía claramente, el tema de decir, bueno, perfecto, la digitalización es empujada por estas variables, pero a su vez, para que sea efectiva, empuja algunas otras. Y una de las variables claras que empuja es esta necesidad de datos, a la cual también hacía alusión Matías, de poder saber qué sucede, y la tecnología entra como la herramienta clave. Esta tecnología que de alguna forma, si se sigue manteniendo en silos, donde cada área dentro de la empresa tiene sus datos, su tecnología, sus sistemas, sus redes, carece del valor o la sinergia que puede aportar cuando yo la interrelaciono y la correlaciono. Por eso, digamos, y yendo a tu pregunta concreta, un poco toda esta historia para decir que una de las grandes tendencias que hoy empuja esta digitalización es la convergencia dentro de las empresas de las unidades tal vez más operativas, el famoso OT, y las unidades más de tecnología, el famoso IT. Raro es encontrar cualquier empresa en el ámbito energético que hoy no se enfrente al desafío de su integración de los sistemas IT, OT, pero no simplemente como un proceso, sino a partir del entendimiento que esta integración de ambos mundos me genera como valor para encarar la digitalización, que es un hecho y que el mismo mercado está exigiendo en este ámbito. Gracias, Mariana, ahí por compartir con nosotros. Nos ha llegado una consulta de Claudia Llanos. Ella pregunta para Carlos: me gustaría saber un poco más respecto de los avances y cambios regulatorios en el sector energético de Chile, y también si pudieran comentar respecto de sistemas de almacenamiento de electricidad sobrante. Muchas gracias. Carlos. Sí, gracias por la pregunta. Me imagino se refería a cambios asociados a temas de digitalización. Bueno, el mercado eléctrico, particularmente a través de sus leyes, reglamentos y normas, está permanentemente siendo modificado, porque hay distintas instancias de materia, en materia regulatoria. Hoy día hay un proyecto de ley en el Congreso, ¿cierto?, que lo que hace es una de las modificaciones al segmento de distribución más importante que se ha hecho en los últimos años, que es el proyecto de ley de portabilidad, que justamente incorpora una serie de puntos asociados, conceptos, nuevas definiciones, nuevas responsabilidades y también nuevas oportunidades para los usuarios, por ejemplo, para poder participar en su elección del suministrador de energía. Hoy está en el Congreso, ¿cierto? El Congreso, todos ustedes saben, tiene una velocidad de discusión para ciertos temas que hay que trabajar con eso, que hay que gestionarlo, pero al menos ya ha sido una tremenda señal desde el punto de vista regulatorio establecer ese proyecto de ley, porque al final del día lo que intenta hacer, la intención es que hay que aprovechar todas las tecnologías que hoy día se están desarrollando, como han comentado todos mis compañeros panelistas, ¿cierto? Hay que aprovechar las tecnologías, hay que aprovechar lo que está ocurriendo, hay que aprovechar también los datos. Ella muy bien lo decía, la energía te habla, eso es súper importante, eso es súper como
definitorio, porque hay que usar toda la información que hoy día tiene, no solamente, insisto, la generación, la producción de energía, o los sistemas de transmisión, la distribución, que esa información te permita al final del día monitorear, supervisar, tratar de reducir los tiempos de falla, tratar de evitar fallas también, pero también la información, no solamente del sistema eléctrico en sí mismo, sino que la información que se le entrega a los consumidores. No solamente a los consumidores nosotros en nuestras casas, sino que también a los consumidores pyme, a la industria, a los centros comerciales, a pequeños locales comerciales, ¿cierto?, que pueden ayudar a gestionar. Hoy día, ¿cierto?, o como ha sido históricamente, es muy difícil hacer esta gestión porque no están, por una parte, la información, no me llega a mí la información de mi consumo, ¿cierto? O de precio, y tampoco están los incentivos tarifarios, ¿cierto? Porque hay una estructura tarifaria que es bien rígida a nivel de distribución, que cumple hoy día, ¿cierto? Una definición que fue establecida hace muchos años atrás, ¿cierto? Entonces hay que ir actualizando también ese tipo de cosas, y yo creo que en materia de digitalización del sistema eléctrico, una de los principales iniciativas legales, iniciativas regulatorias, es el proyecto de ley de portabilidad. Por el lado de almacenamiento, ahí tenemos un tremendo desafío, porque el almacenamiento hoy día tiene, al final del día es como una navaja suiza, ¿cierto? Una cortapluma suiza. Tiene un montón de aplicaciones y además tiene su modularidad permite distintos tamaños. Uno lo puede colocar en transmisión, uno lo puede, a nivel mayorista digo, uno lo puede colocar en distribución eléctrica también, y también hay distintas tecnologías de almacenamiento, o sea, hay un rango enorme de tecnologías disponibles para poder gestionar de la mejor forma posible la energía eléctrica. Y también yo agregaría la gestión de la demanda. La gestión de la demanda también es una suerte de almacenamiento porque permite mover, usar la energía en los momentos en que ojalá el sistema esté menos estresado, ¿cierto? Entonces, eh, 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 hay que como incorporar los conceptos en su conjunto, almacenamiento, gestión de la demanda, que tienen un rol, ¿cierto?, particular. Y como decía, en almacenamiento, hoy día, hace algunas semanas atrás, a nivel mayorista, ¿sí? Presentamos un reglamento de potencia que está en consulta pública y que se hace cargo efectivamente de incentivar en los sistemas de almacenamiento para que puedan darle una asignación de los pagos por potencia de una forma mucho más efectiva. Así que también los invito a la página web del Ministerio de Energía, está ese reglamento de consulta pública. ¿Se hace cargo de una parte del segmento? Sí, esto lo dejo claro, el sistema mayorista, confiabilidad del sistema eléctrico, este negocio de la potencia o sector de la potencia que asume ese reglamento. Y obviamente hay que avanzar en otro tipo de iniciativas para poder incentivar el almacenamiento, insisto, no solamente a nivel mayorista, sino que también a nivel minorista, por ejemplo, en la generación distribuida, a nivel de PMGD, que son los pequeños medios de generación distribuida, y por qué no, por ejemplo, los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos son una fuente de almacenamiento. El auto en sí mismo tiene un sistema de batería, es poco, pero si uno suma 100 autos con batería, 100.000 autos con batería, ¿cierto? Y los puede gestionar de forma inteligente, es una tremenda ayuda al sistema eléctrico para poder gestionar de mejor forma la energía eléctrica. Así que también ahí hay un tema que poder llevar a cabo a través de vehículos a la red, ¿cierto? Que el concepto que se conoce para que puedan también aportar a la seguridad, pueden aportar también en el sistema eléctrico. Muchas gracias ahí, Carlos. La verdad es que hay tanto por hacer, nos damos cuenta que hay mucho por hacer. Pero lo importante es que vayamos ya en el camino del desarrollo. Y ahí me parece que el rol que tenemos que tener, tanto como Estado y a través de las asociaciones como WEC, es fundamental. Poder compartir, ¿cierto? Poder incentivar y también poder generar conciencia en los cambios que estamos viviendo. Y las herramientas que tenemos para esto. Ahí, bueno, me gustaría con Matías también si nos puede contar cómo impacta la digitalización a la descarbonización. Si nos puedes comentar algo de eso, ¿qué es lo que opinas tú? Gracias por la pregunta.
Bueno, este año se promulgó la ley de eficiencia energética y para el sector de industria y minería, una de las grandes iniciativas es implementar sistemas de gestión de la energía en base a una norma, la ISO 50001, que es simplemente una guía metodológica que de forma sistemática te permite reducir los consumos de energía como tal. Y hoy día la eficiencia energética, como bien dijo Carlos en su presentación, va a ser responsable del 35% de la descarbonización. Entonces, yo creo que hoy día no hay cosas que sean aisladas, está todo dentro de un contexto y que creemos que implementando sistemas de gestión de energía se puede lograr una disminución del consumo de energía, pero es muy importante que justo con esta implementación de sistemas de gestión de energía se puedan definir ciertos KPI. O sea, la energía hay que gestionarla. Esos KPI, ¿cierto? A través de la tecnología se puede gestionar, ¿ya? Porque no sacamos nada implementando un manual, una documentación que quede plasmada, que quede en un cajón. Y es por eso que el rol tan importante es la digitalización. O sea, a través de la tecnología disponible. Hoy día nosotros, ¿cierto? Hemos desarrollado una herramienta en base a algoritmos predictivos, te permite poder gestionar, ¿ya? En base a lo que los sistemas de gestión de la energía te dicen, los KPI energéticos, y eso va en beneficio de reducir los consumos, cuantificar las emisiones de CO2, y cuando un consumo energético o una emisión de CO2 o GI se sale de un ancho de banda, generar ciertas warning de manera de poder rápidamente corregir. Entonces, yo creo que la clave acá está en que no queden cabos sueltos, y como bien han expuesto mis compañeros, creo que es súper importante que todo esté dentro de un contexto, y en ese aspecto creo que la digitalización energética va a tomar y está tomando un rol muy, muy importante en todo lo que hace referencia a la descarbonización. Gracias, Matías. Y ahí, bueno, justamente hemos hablado de digitalización y qué sé yo, pero realmente me gustaría saber, y ahí, Cristian, si nos puedes compartir, ¿realmente ves oportunidades de nuevos modelos de negocio producto de una digitalización en la red eléctrica? ¿Cómo lo ves? Sí, mira, efectivamente aquí un poco lo que estamos presenciando es un cambio de paradigma, digamos, donde la digitalización y la energía renovable, digamos, y todos los desafíos que tenemos como sociedad en torno hacia la descarbonización, por ejemplo, van a significar desafíos por sectores, digamos. Entonces, obviamente que hay todo un desafío en la industria de la generación, la transmisión, por ejemplo, también comentó Carlos en su exposición, pero también aquí, y quizás es uno de los temas que estamos relevando hoy en día, es que el sector de la demanda, de los clientes, las pymes o la industria, sector retail, van a pasar a tener un rol no solamente de consumidor, sino que un rol de actor dentro del sector eléctrico, ¿ya? Donde tanto las tecnologías como el almacenamiento o la gestión de demanda van a permitir que estos sectores, que actualmente son solamente vistos como consumidores, van a pasar a tener un rol dentro de la estabilidad del sistema eléctrico. Entonces van a poder prestar, por ejemplo, mover sus consumos, digamos, trasladar su consumo quizás de la hora peak a una hora no peak, producto de que implementaron algún sistema de almacenamiento, ¿ya? O poder prestar servicios complementarios como control primario, secundario, frecuencia, que hoy en día son servicios que necesita el sistema, pero que eso, por así decirlo, es una caja negra para el consumidor final, porque es algo que el sistema actualmente lo resuelve por sí solo, digamos, a través de las centrales de generación. Entonces, todas estas nuevas tecnologías, obviamente que va a ser posible implementarlas solamente en la medida que existan los incentivos económicos para que ya sea el retail la implemente o algún proveedor de servicios lo implemente en conjunto con el retail, la banca o la industria. Entonces, ahí son súper importantes las señales de
precio que entregue el mercado, digamos, o la regulación para poder permitir la implementación de estas tecnologías. Entonces, la pregunta, ¿vemos modelos de negocio nuevos? De todas maneras, un poquito, como dijo Carlos, los sistemas de almacenamiento, por ejemplo, esta portaploma suiza, ¿cierto? Básicamente van a permitir hacer muchas cosas, gestionar la demanda, almacenar, arbitrar, digamos, modificar el patrón de consumo de una determinada industria, pero para eso tiene que haber señales de precio. Entonces, los modelos de negocio van a ir apareciendo en la medida que la regulación lo vaya permitiendo, ¿ya? Hoy en día las tecnologías existen, los sistemas de almacenamiento, está proyectado de que su precio, su costo, digamos, va a disminuirse considerablemente en los próximos años, como lo que pasó con los sistemas fotovoltaicos hace 10 años. Entonces, todo eso va a permitir que un despliegue masivo de estas tecnologías, pero eso tiene que ir acompañado, obviamente, de las señales de precio. Entonces, hoy en día estamos ante una situación donde las tecnologías existen, la digitalización va a ser posible, la gestión inteligente de todos estos recursos distribuidos que van a existir, pero obviamente las señales de precio van a ser fundamentales para que los modelos de negocio le hagan sentido a los clientes finales, a las empresas, digamos, intermediarias que muchas veces van a hacer la inversión, pero efectivamente estamos ante un cambio, digamos, la creación de un nuevo mercado de recursos energéticos distribuidos que van a ser parte de la solución en este desafío que es la descarbonización y la digitalización del sector eléctrico. Y ahí, bueno, la transformación que está teniendo la industria con estos nuevos integrantes dentro del mercado, un retail, por ejemplo, como comentabas, hace que también, efectivamente, quizás para nosotros los usuarios, cuando encendemos una luz en nuestro hogar, es muy simple, ¿cierto? Tú aprietas un botón y se prende la luz. Es muy simple. No pensamos en lo complejo que quizás hacia atrás pudiera ser el sistema que está prestando el servicio. Más aún si integramos nuevos stakeholders, ¿cierto? Y también nuevos proveedores de servicio, bueno, este sistema empieza a ser complejo, bueno, y cómo de alguna manera tenemos que también tener un marco que regule y controle eso. Entonces ahí mi pregunta para Mariana está justamente dirigida a los temas de seguridad. ¿Cómo ves tú que el rol de la seguridad en esto de la transformación digital en el sector energético puede influir? ¿Qué tan importante es? ¿Y cuál es la visión desde el punto de vista también tecnológico que nos puedes compartir? A ver, creo que hemos hablado mucho del tema de la digitalización, del impacto que esto trae, por supuesto de los beneficios. Ahora, si desglosamos un poco el concepto, la base de todo esto es con qué herramienta logramos esta digitalización, esta transformación digital de la que venimos conversando. Y claramente una de las herramientas habilitadoras y por supuesto facilitadoras de este cambio es el tema de la tecnología. Nada nuevo, lo estuvimos comentando. Pero la pregunta que quiero de alguna forma indagar o compartir es si la tecnología es esta herramienta clave para facilitar y empujar la digitalización, ¿qué áreas de la tecnología debo considerar? Y por supuesto que la primera respuesta que uno piensa es claramente todas. Debo dentro de la tecnología considerar cómo la tecnología me aporta datos, como bien decían, cómo estos datos yo los transformo en información que me da KPIs críticos para el negocio, porque de alguna manera es el valor que desde el ámbito tecnológico se puede aportar. Pero si hacemos un doble clic un poquito más profundo, dentro de la tecnología es clave el rol, como vos bien decías, Caro, que juega el tema de la seguridad, ¿no? Yo los invito a pensar cuántas noticias en los últimos tiempos hemos recibido de ataques cibernéticos. Antes se entendían que, bueno, iban más a la banca, al famoso phishing, al tema de me quedo con determinadas claves.
Hoy en día hemos enfrentado casos en los cuales ciudades enteras han quedado oscuras. Y han quedado oscuras porque hoy estos ataques no van solamente al robo de determinada clave para hacer un fraude financiero, sino que hoy en día la diversidad de ataques que nos enfrentamos permite de repente inhabilitar una central eléctrica. Por lo tanto, cuando pensamos en el tema de la digitalización y entendemos que la herramienta clave es la tecnología, no debemos descuidar que dentro de la tecnología la seguridad es un capítulo en sí mismo. Una seguridad que, como decía, hace al tema puntualmente de la recopilación de datos, pero también hace a esta necesidad que hasta el momento no habíamos tenido de integración IT-OT. Antes podíamos decir, bueno, si mis sistemas tecnológicos administrativos son los que están expuestos, de alguna forma el impacto de un ciberataque, no voy a decir que está acotado, pero de alguna forma tiene determinado control. Hoy yo, y vuelvo tal vez a mi reflexión anterior, entiendo la necesidad imperativa de integrar OT con IT, integrar operaciones con informática. Esto me abre determinadas barreras que antes tenía más acotada, como el tema de redes independientes o redes aisladas, y la seguridad pasa a ser un tema crítico que debemos considerar. Las buenas noticias es que existen numerosas herramientas para dar respuesta a este desafío que enfrentamos. Pero por el otro lado, la invitación es a tenerlo presente y no descuidarlo. Hoy, en el ámbito energético, cuando el título de la canción es Integración o Transformación Digital y consensuamos en que la tecnología es la herramienta clave, los invito a reflexionar acerca de que la seguridad dentro de la tecnología es lo que debe viabilizar esta necesidad o este empuje de gestión, este empuje de transformación sobre el cual estuvimos conversando. Gracias, Mariana. Y la seguridad siempre transversal a todo lo que podamos implementar. Bueno, ya se nos está acabando un poco el tiempo, pero antes de ir con los mensajes finales, me gustaría ahí, Carlos, si de la presentación que tú nos compartiste al inicio de este webinar, si tuvieras que escoger un foco principal que consideres altamente necesario de abordar para el proceso de descarbonización, entonces, ¿cuál sería? Un foco. Sí, es difícil elegirlo, porque al final, como se ha dicho en el panel, todo está interrelacionado. El consumidor, los prosumidores, la generación distribuida, con la capacidad de los clientes de hacer cosas nuevas en materia de energía y a nivel de sistemas energéticos de generación, transmisión. Pero probablemente una de las principales necesidades que hoy día va a tener y hay que ir pensando cómo desarrollarla de mayor forma posible, es cómo integrar mayor cantidad de energía renovable, ¿cierto? Porque estamos retirando el carbón, tenemos los compromisos en materia climática, ¿cierto? Y vamos a integrar cada vez más energía renovable, principalmente eólica y solar fotovoltaica, que hoy día son lo más eficiente que hay en materia energética. Vimos en la última semana las licitaciones de suministro, ¿cierto?, para clientes regulados, sin perjuicio de que también hubo CSP y otras empresas con matrices más diversificadas, pero al final del día los ganadores fueron fotovoltaico, almacenamiento con fotovoltaico, eólico, etc. Entonces, tenemos que pensar en un sistema eléctrico preparado para integrar la mayor cantidad posible de energías renovables de este tipo. Y hay una transformación ahí a propósito de la seguridad ya del sistema eléctrico que hay que empezar a ir probando. Hay que ir probando tecnología, nuevas tecnologías, una operabilidad conjunta mucho más sofisticada probablemente, dado lo que decía antes, esta participación más grande de almacenamiento, de la electrónica de potencia que necesita
un sistema distinto al que teníamos antes, ya no un sistema análogo y un sistema digital en todas sus formas. También cómo el sistema eléctrico, el coordinador, ¿cierto?, hace el monitoreo, el seguimiento de ese tipo de situaciones, que también va a ser un desafío importante. Y esto porque probablemente Chile se transforme en uno de los primeros países del mundo, ¿cierto?, en integrar una cantidad de energía renovable de este tipo, que entregan su energía a través de electrónica de potencia. Yo sé que esto es un tema muy tuerca, pero que es súper relevante y una transformación tremenda en el sistema eléctrico. Va a ser uno de los primeros países que va a sobrepasar, qué sé yo, el 50 o el 60% de este tipo de tecnología, aportando al sistema eléctrico de forma permanente, e incluso en horarios del día, ¿cierto?, con una participación mayor al 70, incluso 80%. Entonces ahí hay un foco relevante, sin dejar de decir que el tema del usuario, portabilidad, ¿cierto? Y cómo la información le llega al usuario, a las pymes, ¿cierto? Que ya hemos hablado bastante en el panel, es un tema relevante a nivel de cómo la digitalización es un beneficio para las personas. Gracias, Carlos. Bueno, ya se nos pasó el tiempo volando, nos estamos acercando al final y no me gustaría irme sin que cada uno de ustedes nos pudiera compartir a todos nosotros los que estamos asistiendo algún mensaje final, alguna frase con la que podamos nosotros llevarnos. Entonces, parto ahí, Mariana, si nos puedes compartir. Sí, me gustaría irme con esta reflexión, ¿no? El tema de entender que la digitalización siempre tiene que estar empujada por algún valor social, algún valor para las empresas, algún valor para los consumidores. Creo que a lo largo de todas estas conversaciones pudimos no solo entender, sino itemizar cuáles son todos estos valores que la digitalización en el ámbito energético nos trae, sin dejar de considerar que la tecnología es el driver para que esta digitalización realmente se concrete y que dentro de, bueno, esta tecnología, como mencionaba, hoy toda la integración entre las distintas áreas de la empresa para sumar valor y la seguridad, como bien vos decías, cross a toda esta implementación, son aspectos claves que debemos tener en cuenta para ser exitosos. Gracias, Mariana. Matías. Ahora sí. Me gustaría dejar un mensaje y una invitación. El mensaje o frase es algo que estamos trabajando, que es entender para querer. ¿Ah? Hay que trabajar con la pedagogía fundamental. Tratar de dejar un poco de lado el tecnicismo. Tenemos que hablar en términos simples. Y yo creo que desde el punto de vista del mensaje es hacer entender a las personas pedagógicamente para que ellos quieran realmente y no sea algo impuesto. Y la invitación, invitar que ingresen a la página del Ministerio de Energía o la Agencia de Sostenibilidad Energética. Hay mucha información. Está el reporte de la PEL, el reporte de la PEN y también otros reportes o informes que son muy, muy interesantes, que van obviamente en línea con lo que hoy día hemos conversado. Nuevamente agradecer la oportunidad y eso. Gracias. Gracias, Matías. Ahí, Cristian. Sí, muy breve. Bueno, terminar, agradecer la invitación ahí a la web y a Cisco ahí por la organización, y quedarme con un tema que planteó Trinidad al principio, esto de las 5D que tiene el web como estos drivers, digamos, en esta transformación. Yo creo que tanto la digitalización, de que tanto hemos hablado, como la disrupción de la demanda, yo creo que aquí la demanda es como el gran, es lo que hay que llegar, es lo que tenemos que lograr que participe, digamos, en esta transformación, en este nuevo, en este gran desafío que nos hemos planteado. Y un poco concuerdo con lo que dijo Matías. Aquí hay muchos temas técnicos, tuercas, como dice Carlos, que obviamente no hay que pasarlos por encima. Los técnicos, digamos, que somos los que estamos acá, la misión es que todo eso funcione,
pero a la gente hay que transmitírselo de manera simple. Incluso tanto cuando uno se acerca a una industria, a un retail o incluso a un hogar. Entonces aquí tenemos un gran desafío como sector energético de poder explicar cosas complejas pero con palabras simples para que todos vean los beneficios de esta digitalización, porque la tecnología es el habilitante, no es el fin último. Aquí el fin es que tengamos una sociedad baja en carbono, pero que sigamos funcionando y sigamos creciendo como sociedad. Aquí no se trata de apagar la luz. Entonces, el desafío es comunicar cuáles son los beneficios de esta transformación y descarbonización. Así que por eso me quedo. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Carlos, te doy el paso. Gracias, Carolina. Solamente súper breve también, quedarme con lo que han comentado mis colegas del panel. Digitalización probablemente va a llegar más temprano que tarde. Hemos visto los últimos años, de hecho, con la pandemia, esto mismo que estamos haciendo ahora, cómo nos adaptamos tan rápido a tener estas conferencias, a trabajar con webinars, al final del día a trabajar digitalizado, a trabajar con computadores y celulares. La penetración de aparatos móviles y de tecnología ha sido aceleradísima, por lo tanto, probablemente va a llegar antes de lo que creemos electromovilidad. Y yo creo que las personas son capaces, ¿cierto?, de gestionar su demanda de una forma mucho más fácil. Y para eso tenemos, obviamente, desafíos. Tenemos como decían mis colegas, informar de la mejor forma posible, en simple, ¿cierto? Que hacer todos los distintos tipos de iniciativas de forma transparente, con todo sobre la mesa. Eso es parte del desafío, ¿cierto?, de esto. Y al final del día, como decían también en el panel, la digitalización nos va a permitir generar la confianza necesaria y la transparencia para que las personas efectivamente puedan usar esta herramienta, porque al final del día esto es una herramienta para mejorar procesos, para ser más eficiente y también para poder usar nuestra energía de una mejor manera, de la mejor manera posible. Así que eso, muchas gracias, WEC, muchas gracias por la invitación a exponer. Bueno, muchas gracias a todos y tal como lo habíamos dicho, lamentablemente se nos acabó el tiempo, nos pasamos unos minutos y ya tenemos que terminar este conversatorio, así que gracias Carlos, Matías, Mariana, Cristian por acompañarnos hoy, también gracias a World Energy Council, a WEC Chile por promover también estas instancias como para dar a conocer estas diversas visiones acerca de temas que a todos nos involucran. Entonces, bueno, muchas gracias a todos y para finalizar, la verdad, invito a Trinidad para que nos dé también y nos comparta estas últimas palabras de cierre. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Caro. Nos vamos llenos de información y de reflexiones. Aquí no se trata de apagar la luz ni apagar el sistema, sino enriquecerlo, contribuir a un sistema energético más contundente, centrado en el mayor bienestar de las personas. Se trata de activar el propósito de la digitalización más temprano que tarde, entender para querer y cuantas otras frases que nos llevamos esta mañana. Así es que muchas gracias, agradecemos a todos quienes nos acompañaron hoy día y en especial a nuestros extraordinarios invitados, al señor Carlos Barría, a Mariana Portela, Matías Kohl y Cristian Boleter desde el Ministerio de Energía, Cisco, Smart Clarity y Colbún Solutions by Efficity, respectivamente, todos ellos entidades que son partes del World Energy Council WEC Chile, quienes compartieron sus experiencias y conocimientos que nos ayudan a transitar de mejor manera frente a todos los cambios que estamos viviendo y lo que vendrán para el futuro. Especiales agradecimientos a nuestra amiga Carolina García por acompañarnos con la excelente conducción de este panel de conversación de expertos. También agradecemos especialmente a Cisco, empresa socia de WEC Chile, tal como lo mencionábamos anteriormente, quienes nos ayudan y colaboran siempre con esta excelente plataforma para reunirnos el día de hoy. A nombre de WEC Chile me despido de cada uno de ustedes y les deseo un excelente fin de semana, esperando pronto encontrarnos en alguna otra actividad futura que contribuya a generar un sistema energético más sustentable y sostenible, centrado en el mayor bienestar de nosotros, las personas. Muchas gracias por acompañarnos y ya nos veremos pronto. Chao, chao.